Shalom, queridos amigos, una vez más en su clase, nuestra clase, estamos con los preliminares en este caso, del Shulchan Aruch, de historia y todo lo que es, en este caso, con respecto a la tradición oral, la conocida, en este caso, la Torá oral o de Valpe. Con respecto a la pregunta que me hizo la semana pasada, en este caso, Judith, eh, me di la tarea a investigar un poquito más porque la verdad es que de tanta información que uno retiene que hay pequeñas cosas que se le olvidan y no hay cosas que uno las tenga por frescas. Pero en este caso la tradición oral fue transmitida 3000 años, desde Moshe hasta nuestros días. 3000 años que han pasado en este caso desde Moshe Rabenu hasta nuestros días, la tradición oral, y eso es lo que tenemos hasta hoy, fecha que nosotros nos regimos por la Torá, tanto oral como escrita. Bien, con anterioridad, en la clase que tuvimos, hablamos, hicimos un reencuentro de Moshe Rabenu, o sea, en este caso, desde que Kadosh Baruj Hu le dio la Torá oral a Moshe Rabenu en el Ar Sinai, hasta Rab Ash, que fue el que redactó en este caso el Talmud. Ahora bien, la clausura del Talmud, sus reseñas, en este caso las enseñanzas que se dieron, compromete a todo Israel, a todo Cajal Israel es comprometido con esto. No se puede agregar ni suprimir en este caso del Talmud, no se puede suprimir nada, ni quitar, ni poner nada. En este caso, la tarea de los Jamim desde entonces es dar explicaciones y aclaraciones sobre los puntos dados en el Talmud. El Talmud, hoy por hoy, había enunciado los principios para llegar a la halajá en casos de divergencia de opiniones. Es así que en la controversia, como mencionamos, que existió la casa de Bet Hillel y la casa de Shammai, en este caso Bet Shammai, Bet Hillel, Bet Shammai, y dimos ciertos puntos que uno en unas ciertas cosas era Mahmir, en este caso bien estricto, y en otro era más flexible, más indulgente. Y en este caso eran ciertas ocasiones, Bet Hillel era bien flexible, bien indulgente ciertas cosas, mientras que Shammai no. Y Shammai eran ciertos puntos, era completamente indulgente, mientras que Hillel no. Pero la halajá, óigase bien, querido estudiante, la halajá queda fijada según Bet Hillel. Hasta hoy fecha así se considera. Ahora, dicen nuestros jajamín de que en la era de Mashiach va a ser como Shammai, o sea, va a ser estricto. Ahora, en este caso, en aquellas controversias, o podríamos decir, no cuestiones en desacuerdo, ¿ya? Entre Rabí Eliezer y Rabí Yehoshua, ¿ya? La halajá fue establecida según Yehoshua, ¿ok? Y entre Rabí Yehoshua y Rabí Akiva se estableció según los preceptos o la interpretación de Rabí Akiva. Ahora, entre los Amoraim, Abayé y Raba, ¿sí? A excepción de 6 casos que existen en el Talmud, la halajá completamente queda bajo la opinión de Rab, ¿sí? En numerosos casos, sin embargo, la halajá no fue decidida en su totalidad, no hubo una decisión. Y así mismo resultó, alguien quiso ingresar.
Ok, ok, vamos a llamar al grupo. Ok, en este caso, ok, ya se conectaron alguien aquí en el WhatsApp. Ok, en este caso, ya hablamos de cómo queda la halajá según la opinión de Rab, ya queda en este caso. Ahora, en numerosos casos, sin embargo, la halajá no fue decidida, o sea que no hubo una decisión. Y así mismo resultó que existían a veces opiniones divergentes entre el Talmud Babli, que ya mencionamos que hay dos Talmud, el Babli y el Yerushalmi, o diferentes versiones de cada uno de ellos. Entonces, surgen en este caso los Saboraim, ¿ok? Saboraim. ¿Quiénes eran los Saboraim? Saborá, en este caso, Saboraim es plural, Saborá es singular. Aquel que piensa o aquel que pondera, o sea, que tiene una fuerza en esa opinión. Vivían en este caso a los finales de los Amoraim hasta los principios de los Geonim, llamados también en este caso a ellos se les llamó Rabenu Saboraim o Rabban Saboraim, ¿ok? Sería en este caso, Gaón señala que el último Saboraim en este caso fue Rab Yossi, ¿ok? Rab Yossi. Ahora, los Saboraim, sabios pertenecientes a la generación que siguió a la clausura del Talmud, ofrecieron nuevas explicaciones y aclaraciones de la halajá, en este caso del Talmud. Los Geonim lo sucedieron durante un periodo de casi 400 años, ¿ya? Ahora, los Geonim, eminentes maestros de la yeshivot de Babilonia, representaban la autoridad espiritual dominante en esa época. Fue a ellos a quien se le dirigían para recibir, en este caso, aclaraciones en particularmente de, en este caso, con problemas nuevos de la halajá, que surgían en cada periodo, en cada momento. Las respuestas de los Geonim con sus explicaciones y sus decisiones forman una amplia literatura llamada Teshuvot Hagaonim. ¿Ok? Las responsas que a esto cuando decimos Teshuvot Hagaonim son responsas de los Geonim, que eran en este caso más específicamente geónicas. En esto, hasta nuestros días, constituyen la base de la comprensión de los problemas del Talmud. Ahora, estas responsas, que hoy por hoy le llamamos Teshuvot, están redactadas en estilo académico y solo eran accesibles a personas instruidas en estudios talmúdicos. Pero a raíz de las persecuciones que existieron, que mencioné en la primera clase, persecuciones que existieron, y en este caso la inestabilidad que existía y reinaba en ese tiempo, el nivel de estudio bajó y la comprensión del Talmud y la respuesta de los Gonim estaba solo al alcance de un cierto sector, y esta era una minoría. En este caso, ciertos grandes maestros sintieron en este caso, por consiguiente, la necesidad de preparar al público y presentarle, en este caso, los Pesach, decisiones
del Talmud y de los Geonim en forma de códigos de leyes. A estos, en este caso, a estos maestros legendarios fueron llamados poskim. En este caso, sus obras fueron acogidas por gran interés por todo el público. El primer gran posek del tiempo, el primero, fue Rabí Isaac Al-Fasi o El-Fasi. Va dependiendo de la pronunciación, ya sea en hebreo o en árabe. Y él es más conocido por el nombre del Rif. Esto es bien importante que ustedes vayan apuntando esto porque van a encontrar ciertos libros que donde se apoyan, según el Rif dice esto, el Rif dice aquello, o Rabí Isaac el-Fasi o Al-Fasi dice esto, y él redactó un resumen del Talmud escrito como en el arameo, o sea, en el escrito de arameo. Y a este libro le llamó Sefer Halajot, y algunos le ponen el nombre como Ilhot Arif. Ilhot Arif. Que en este caso es un resumen del Talmud, pero fue en arameo, primero. Dividido según los mismos tratados, según los tratados que existía, en este caso del Talmud, así los dividió el Rif. Y en el cual suprimió la argumentación para solo traer, en este caso, o sea, eliminó la argumentación de los rabinos y solo traernos, en este caso, la decisión de la halajá. ¿Cómo quedaba la halajá? Ahora bien, las leyes concernientes a la época del templo fueron igualmente suprimidas. O sea, todas aquellas leyes que estaban relacionadas con la bodá en el servicio del templo fueron suprimidas en este caso en el Sefer Halajot o Ilhot Harif. Esta obra maestra, conocida como Sefer Halajot, fue el punto de partida y la base de toda la literatura de los poskim. ¿Ok? Luego, después de esto, viene nada más y nada menos uno de mis rabinos favoritos, el Rambam. El Rambam fue discípulo del Rif. Según algunos historiadores dicen que el padre del Rambam fue estudiante del Rif. Así me lo menciona. Ahora, y dice que también el Rif le enseñó al Rambam. Rabí Moshe Maimón. ¿Ok? Más conocido como Maimónides. Así pues, el Rambam compuso su famoso código de leyes llamado, ¿cómo, estudiantes? ¿Cómo se llama? El Mishnah Torah. Mishneh Torah o Mishnah Torah. Muy bien, Jacob. Ahora, recopilación de todas las leyes contenidas en el Talmud y en las explicaciones de los Geonim, que concibió magistralmente en el arte como si fuese un arquitecto. Ahora bien, la ley oral fue dividida en categorías, cada tema tratando, en este caso, por separado, cada tema tratado por separado, con todas las reglas relativas a él y precedido por las explicaciones fundamentales sistemáticamente exponiendo con claridad y simplicidad en lenguaje y con cada expresión bien medida. De modo que la adición o supresión de una sola palabra tiene su explicación, en este caso en la Mishneh Torah, en virtud de la misma obra de este gran autor del Mishneh Torah que es el Rambam. Él explica cada cosa con puntos y comas
y te lo deja muy claro y cómo debe quedar la halajá. Es más, tenemos en el canal varias explicaciones de lo que estamos recibiendo en Mishneh Torah. Ahora, esta obra está dividida, en este caso, el Mishneh Torah está dividida en 14 partes. Algunos lo dicen 14 tomos, pero en este caso son 14 partes, por el cual fue llamada Yad Hazagá. ¿Qué quiere decir Yad Hazagá? Mano fuerte, ya que la palabra Yad tiene el valor numérico de 14. El objetivo del Rambam con esta obra magistral que él hizo, precisó en este caso instrucción, y era para poner en este caso el conocimiento de la ley oral al alcance de todo el pueblo. Y así en este caso no era solo para una minoría, era para todos. Ya ven, saben que en este caso Rambam era un gran erudito en matemáticas, en la medicina, en la halajá, en filosofía, en astrología y todas estas cosas que eran bien importantes en su tiempo. Y aparte él trabajaba. O sea, era como dicen ahí, una navajita suiza, sabía de todo, traía muchas cosas. Que su memoria sea bendita de este gran erudito de la Torah. Ahora, ahorita vamos a desarrollar el desarrollo de la halajá. ¿Cómo fue la continuación con respecto a el desarrollo de la halajá? En este caso, los Geonim le sucedieron a los Rishonim. Ya después de clase enviaré un hilo de tiempo para que ustedes tengan este hilo de tiempo y puedan ver quiénes fueron en este caso los Tanaín, de dónde empezaron hasta las fechas de lo que son los últimos, en este caso de con respecto a los, eh, disculpas que me perdí mi hoja. Ok. Con respecto a los, ok. En este caso, hasta Joseph Haim de Bagdad, que fue el autor del Beit Ishahar. Entonces, volviendo al tema, vamos a desarrollar con respecto al desarrollo de la halajá. ¿Cómo va a desarrollarse la halajá? ¿Cómo se está desarrollando? Ahora, a los Geonim le sucedieron los Rishonim, eminentes maestros de su época. En este caso comienza con Rabí Itzhak el-Fasi, conocido como el Rif, y esto ya lo mencionamos, del año 1013 al año 1103. Primer gran posek, y se extiende hasta Rabí Yosef Karo, que Rabí Yosef Karo es el autor que sabemos de el Shulchan Aruch. Los maestros que vienen luego después de, en este caso, de Rabí Itzhak al-Fasi y de Yosef Karo, se suceden hasta nuestra época. En este caso son llamados los Haronim. O sea, todos los que pasaron después de Yosef Karo son considerados los Haronim, ¿ya? Además, numerosos sabios emprendieron la tarea de explicar el Talmud en forma sistemática y escrita. Entre los Rishonim que voy a mencionar,
Hay muchos, hay varios, pero vamos a hacer un poco, por lo menos los más importantes. El gran clásico de clásicos, Rabbi Shlomo Itzhaki, conocido bajo el nombre de Rashi. Y Rashi, ven en este caso, en el año 1040 y en el año 1105, que tuvo el mérito de tornar el Talmud, en este caso de una forma clara y accesible por su expresión en los comentarios por excelencia del Talmud. Luego viene los Balei Tosafot, y entre los Balei Tosafot hay autoridades, en este caso autoridades rabínicas, que completaron la expresión de Rashi, profundizando los temas. Así cada página del Talmud está acompañada de los comentarios. En este caso, usted va a comprar un Talmud, va a encontrar en este caso el comentario de Rashi y los Tosafot, ¿ya? Ahora, entre los Tosafot vamos a encontrar a Rabbi Moshe ben Nahman, más conocido como Ramban, con N, no con M, Ramban, conocido también como Nachmanides, en el año 1195 al año 1270. El otro, Balei Tosafot, muy conocido también, era Rabbi Shlomo ben Aderet, conocido como Rashba. Y van a encontrar muchas veces en muchos libros que citan a los grandes Tosafot. En este caso, él estuvo del año 1245 al año 1310. Y Rabbi Menahem ben Shlomo, conocido también como Hameiri, del año 1249 a 1315. Así como también estaba Rabbi Nisim Gerundi, conocido también como el Ran, del año 1305 al año 1360. Además de estos sabios, se especializaron en las obras, en este caso, presentaban la ley escrita como un contenido de ley oral. En estos estudios, en este caso, de los 613 misbot, como Rabbi Moshe ben Yaakov de Kutzi, conocido también como el nombre de Ha-Semag, uno de los Balei Tosafot, también conocido como el Semag, Ha-Semag. Ahora bien, la continuación de la codificación de la halajá. Después de los Tosafot, surgen en este caso el Rif y el Rambam con M. Rabbi Asher ben Yehiel, conocido como el Rosh, en 1230 y 1328, que fue en este caso discípulo de los últimos Balei Tosafot, fue el tercer gran posek, autor de un código de leyes redactado en hebreo y similar en la forma del Rif. Y a este libro se le llama Sefer HaHalachot o Ilhot Arif, que ya sabemos quién lo escribió. Ahora bien, el Rabbi Asher ben Yehiel, conocido como el Rosh, era de ascendencia o de tradición askenazí, mientras que el Rif y el Rambam sefardí. Ahora, Rabbi Jacob ben Asher, conocido como Haturim, del año 1270 al año 1343, que era hijo del Rosh, compuso, basándose en la obra de su padre,
una recopilación clasificada según los temas, llamada en este caso Arba Turim, dividida en 4 partes, y lo vamos a enumerar. El Arba Turim estaba dividido en 4 partes. El primero era el Tzur Orah Hayim, en este caso, que comprendía reglas relativas a las oraciones, en este caso a la tefilá, a las berajot, o sea, bendiciones, Shabbat y Hagim, y fiestas, y muchas cosas más que habían ahí. Ahora, el segunda parte que correspondía al Batuim era el Tzur Yoreh Dea, el Tzur Yoreh Dea, que en este caso comprendían leyes de kashrut, todo lo que es la comida kosher, cómo se debe preparar, de qué manera preparar, el bishur be'eter, separación de carne y lácteos y todas estas cosas. Permitido y prohibido, ¿ok? El Tzur Hoshem Hamishpat, que esta era la última parte o la cuarta parte del libro que correspondía a Arbat Urim, que era Tzur Hoshem Hamishpat, que era código civil, todo lo relacionado a negocios, compra y venta y muchas cosas más, deudas y muchas cosas más. Ahora, luego viene Rabbi Yosef Kar, que es nuestro Marán, nuestro maestro, el 1488-1575, uno de los exiliados de España, y en este caso es el autor, y esto es muy importante, queridos estudiantes, que lo tengo muy presente, que él es autor del Bet Yosef, Importante comentario del Arbaturim, que era, en este caso, el Bet Yosef era un importante comentario del Arbaturim. Y base fundamental de su famoso código de leyes, en este caso, creó lo que es el Shulchan Aruch, que lógicamente el Shulchan Aruch adopta en su estructura la división parecido o prácticamente igual a Arbaturim. ¿Cuál es esta organización que él tiene en este caso? Y esto lo vamos a ver más adelante. Orah Hayim. La segunda es Yoreh Dea. Tercero es Eben Haezer. Y cuarto es Hoshen Hamishpat. Ahora, el Shulchan Aruch es la recopilación de las leyes judías que rigen el comportamiento de nosotros los judíos, de todo el pueblo de Israel, para fijar la halajá, en este caso. Rabbi Yosef Karo se basó sobre las 3 obras fundamentales de sus predecesores, en este caso, del Rif, del Rambam y el Rosh, ¿ya? Él se basó en estos 3. En el caso de las decisiones entre estos 3 poskim, hay divergencias. ¿Por qué? Porque en este caso, Rabbi Asher ben Yehiel, más conocido como el Rosh, él era Ashkenazí, mientras que el Rif y el Rambam eran Sefardim, ¿ya? Y por ende, falla según la mayoría, que es la opinión sefardí, compartida en este caso, por lo general, por el Rif y el Rambam, que en este caso todos nosotros sefardíes nos basamos en esto, nos inclinamos a la opinión de ellos, mientras que nuestros hermanos Ashkenazim se inclinan, en este caso, a la opinión de Rabbi Asher ben Yehiel, conocido como el Rosh, y también de Rabbi Moshe Israel y se me traba la lengua, perdón, Israelis, que es llamado o conocido como el Rama.
que él nació, en este caso, en el año 1525 y falleció en el año 1573. Y él vivió en Polonia. ¿Todos vamos bien hasta aquí? Con lo que vamos estudiando de la historia. ¿Preguntas? Abra micrófono. Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Ok. ¿Los demás? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Ahora, entonces, como mencionamos que Rabbi Moshe Isserlis, más conocido como el Rama, completó el Shulchan Aruch con un apéndice, o sea, él vino, en este caso, Yosef Caro hizo el Shulchan Aruch, pero el Rama hizo un apéndice. ¿Para qué? Para poder ayudar a todos los judíos ashkenazim a mantener su tradición. Y a él, esos como comentario o apéndice que él hizo, se le llamó bajo el nombre de Hamapá, conocido como el mantel. En este caso, sabemos que Rabino le puso el Shulchan Aruch, la mesa está lista o servida, pero en este caso, el Rama le puso Hamapá, o sea, el mantel sobre la mesa, ¿ya? Que va viendo siendo en este caso todos los comentarios o la forma de la tradición para nuestros hermanos ashkenazim. Y ellos se basan a lo que dice el Ram, mientras que nosotros nos basamos a lo que dice en este caso al Rif, al Yosef Caro y al Bet Yosef. ¿Ok? Ahora, que en este caso, como mencioné, abarca toda la tradición, el Rama abarca toda la tradición basándose a lo que está escrito por Yosef Caro en el Shulchan Aruch, bajo su apéndice, que es llamado en este caso Amapá, para la tradición ashkenazí. ¿Ok? Ahora, Rabí Mordejai Yaffe, el año 1530 al año 1612, que fue discípulo de Rabí Moshe Isserlis, compuso, o del Rama, compuso un código de leyes llamado Lebush, en forma simple y clara también, y comprensible, basándose sobre, en este caso, en el Arbaturim, que fue escrito por quién? Por Rabí Jacob ben Asher, que se le conoce también como Baal Turim, sobre la base de las enseñanzas de los Geonim y de los Rishonim, que son autoridades irrefutables. Los maestros Oronim continuaron la investigación, en este caso del Talmud, destinando este estudio y esta investigación a precisar principios y a desarrollar temas. ¿Temas sobre qué? Temas sobre la ley oral, el origen divino y todas estas cosas. Se aplica entonces que la ley oral y el origen divino de el Talmud se aplica a todos los tiempos. Hoy por hoy, nosotros debemos mantener la Torah oral. Y sabemos y consideramos, y aquel que dice que no es así, está equivocado. Que nosotros sabemos que la Torah oral es de origen divino. Y nos basamos de que no podemos separar la Torah escrita de la Torah oral. ¿Y en qué nos basamos? Por las responsas de los Haaronim. Y en este caso, que estas respuestas trata del problema que se presenta en cada periodo, o sea que estas respuestas que nos dieron nuestros Haaronim vienen a ayudarnos hasta hoy fecha para poder tener decisiones halágicas y saber cómo actuar en cada época.
En nuestros días, grandes jajamim, sabios, siguen revelándose la vía a seguir, en este caso, a fin de aplicar la ley oral en toda su magnitud. Sí, Cindy. ¿Tienes pregunta? Sí, la Torá oral estaba hecha por las razones que se sabía que iba a haber problemas como discutiendo cosas alágicos. No, sabemos que la Torah oral fue dada en el Ar Sinai, Kadosh Baruj Hu, a Moshe, y esto fue transmitida a, en este caso, fue transmitido a Yehoshua, y Yehoshua se la transmitió a Pinjas, y así sucesivamente a Elí, y así sucesivamente, bueno, Pinjas a los sabios, y luego a Elí, y así vamos dando la lista que mencionamos en la clase anterior. La Torah oral prácticamente es la que nos viene a decir, por ejemplo, vamos a dar un simple ejemplo. La Torah nos dice, guardarás el Shabbat y no trabajarás en Shabbat, pero también nos dice también que no podemos, qué tipo de trabajos hacer, ¿sí? Entonces, vamos a ir entendiendo qué tipo de trabajo no puedo hacer en Shabbat. Por ejemplo, las 39 melajot o prohibiciones que no podemos hacer en Shabbat. ¿Y de dónde se desprende esto? Se desprende de todas las labores que se hacían en el Mishkan, que se estaban elaborando para hacer el Mishkan. Entonces, de aquí desprendemos esta tradición oral que nos dice todas estas cosas que se hacían para hacer la construcción del Mishkan, no podemos hacerlas en Shabbat. ¿Ya? O, por ejemplo, ¿de dónde sacamos que tenemos que encender velas para Shabbat? Esta es una tradición oral. ¿Ya? ¿Te expliqué, Cindy, con eso? Justamente yo estaba sentada al lado de alguien hoy que decía que guardaba el Shabbat, pero era un Benoa. Benei Noach, ajá. Y Pero me él, estaba comentando según que la, siguen la según Torá. nuestra tradición, según la tradición, un Benei Noach no puede cumplir en su totalidad el Shabbat. Y no se Sí, debe, porque él estaría atentando contra su propia vida también. Esto tú sí, lo has dado para los hijos de Israel. exactly. Él no guarda el Shabbat en su totalidad porque no sigue Torah oral. Bueno, también están en este caso los caraítas. O no sé de eso. Están los caraítas y ellos se basan literalmente a lo que dice solo lo que está escrito en la Torah y ya. Y no hay nada más. No hay la transmisión oral. No aceptan el Talmud. No aceptan las decisiones halágicas de Rabanán. Recordemos que está de Oraita y Rabanán. De Oraita son las que dadas en el Ar Sinai a Moshe Rabbeinu y fueron transmitidas tanto escritas como oral, pero ellos solo se basan a lo que está escrito. ¿Ya? Entonces, aquí es donde nosotros divergemos con los caraitas. ¿Ya? Sí, estaba interesante porque escuché lo que ellos me dijeron. Yo no dije nada porque obviamente me di cuenta que no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo. Pero estaba interesante escuchar una persona, tú sabes, hablar de eso, de lo que ellos creen. Otro ejemplo claro. Nos dice la Torah, por ejemplo, con respecto a los tzitzit, ¿sí? Nos dice, y pondrás borlas en las esquinas de vuestras vestimentas, ¿no? Pondrás tzitzit. Y cada uno de los tzitzit pondrás un hilo de color celeste. Entonces, cuando nosotros tenemos la tradición oral y nos dijeron nuestros padres, mira, venía del celajón, en este caso del molusco especial para poder machucarlo y se saca la savia o la baba de este caracol y con este hilo vamos a poner a tintar el color blue tejelet o til tejelet, como se quiera de ponerlo. Y esta es la tradición. Entonces,
Si no hubiésemos tenido esta referencia y por las persecuciones que hemos tenido, es más, se había perdido. Es más, se había perdido reconocer cuál era este caracol. Pero hoy por hoy ya se sabe cuál es este caracol. Y podemos utilizarlo para hacer el tejele de nuestros talit. Ahora bien, cuando hablamos también de tradición oral, vamos a poner un ejemplo de que en este caso de los tzitzit, nos dice de que nosotros lo debemos portar en la tradición oral a modo de que nosotros podamos verlo a una cierta distancia y debe ser por la mañana, que yo pueda ya distinguir a una persona a cierta distancia. Y ya puedo poner en este caso los tzitzit y los tefilín. Pero yo no me puedo vestir el talit de noche. La única fecha que podemos poner el talit de noche es para Yom Kippur. ¿Ya? Al igual que los tefilín, solo lo podemos utilizar entre semana y a ciertas horas. No lo podemos usar después del anochecer. ¿Ya? Entonces, estas son tradiciones orales que nos dicen nuestros rabinos cómo hacerlo y de qué manera hacerlo y cómo queda la halá. Y no podemos usar los tefilín en los hagim, usar en las festividades. ¿Por qué? Porque Kadosh Baruj Hu nos dice que la salida de, en este caso, y será como una señal de la salida de Egipto. Al igual que las festividades nos recuerdan la salida de Egipto, igual que el Shabbat. Entonces, por ende, no podemos ponernos tefilín en Shabbat, porque no pueden haber dos señales en una misma situación. Así nos lo dice la costumbre, la tradición oral. Estos son vivos ejemplos de que es bien importante la Torah oral. Y vamos a poner un ejemplo. Supongamos, si vamos a la literalidad del texto, donde dice, y te pondrás los tefilín entre tus ojos, entonces, ¿vamos a ponernos los tefilín aquí en medio de los ojos? No, no se puede. Es más, algunos lo tomaron de esa manera y no era la forma correcta. Entonces, va la parte superior hasta donde termina el cabello, así nos lo dice el Shulchan Aruch, así no, ves más, nuestros Jamim nos lo menciona en este caso en el Talmud, que debe estar hasta donde termina el cabello, en este caso, el tefilín del Rosh, de la cabeza. Y así vas a encontrar muchas cosas dentro de la tradición oral que te vienen a esclarecer, ¿ya? Por ejemplo, la situación de Pesach Sheni, que acaba de pasar, Pesach Sheni. Entonces, si nosotros no tuviésemos la costumbre de recordar, o por lo menos la cuenta del Homer, todas estas cosas, no, el porqué de cada cosa, entonces solo lo vamos a hacer así por así y no vamos a tener ni una comprensión alguna. Tenemos que tener una explicación. ¿Sí? ¿Estamos? Yes. ¿Estamos? Ok, perfecto. Ok, ahora bien, ahora bien, okay. Sobre la base de las enseñanzas de los Genim y de los Rishonim, que son la autoridades irrefutables, como mencionamos. Ahora bien, la Torah oral es de origen divino y no hay discusión alguna con esto. Y las respuestas de los Jauranim nos han ayudado hasta hoy fecha, como mencioné, a tener decisiones con respecto a ciertas cuestiones halágicas. Y el Shulchan Aruch, con su complemento del Rama, fue ampliamente explicado y comentado por los grandes poskim de tiempos posteriores. Entre los más importantes, vamos a citar algunos. Estaba Rabbi Yehoshua Fal HaKohen, conocido también como Sama.
y murió en el año 1614. Autor autor del comentario, en este caso el nombre del libro que él hizo, Sefer Meirat Enai, sobre el Hoshen HaMishpat. O sea, del Hoshen HaMishpat, él hizo un comentario, y a este comentario del Hoshen HaMishpat, él le puso el nombre Sefer Meirat Enai. Luego vino el rabino David Halevi, conocido como el Taz. Este es uno de los más importantes que van a escuchar muchas veces. El Taz menciona esto, el Taz mencionó aquello. Que fue del año 1586 al año 1667, perdón. Y que fue el autor de Turé Hazab, sobre Yoreh Deah y Maguen David. Estos fueron dos libros que él hizo. Fue el Turé Hazab, que fue con Yoreh Deah, y el Maguen David sobre Orah Hayim. ¿Se recuerda que hablamos de esto? ¿Sí? Ok. Ahora, Rabí Shabbatai HaKohen, conocido como el Sag, este es otro muy bien conocido también, el Sag, en el año 1622 al año 1633, que fue el autor del libro Sifteh Cohen sobre Yoreh Deah y Hoshen HaMishpat. O sea, él en este libro, en el Sifteh Cohen, comentó sobre Yoreh Deah y Hoshen HaMishpat. Rabí Abraham Gombiner nació en 1637 y fue autor del Maguen Abraham, y en este libro comentó sobre Orat Haim. Ahora bien, Rabí Eliyahu HaGaón, el gran Gaón de Vilna, conocido también como Hagra, en 1720 y 1798, autor del comentario que lleva su nombre, sobre todo en este caso del Shulchan Aruch. Y está también el Rabí Haim Yosef David Azulay. Este es otro muy conocido como el Hidá. Y él fue el autor del Pirkei Yosef. También está el rabino o Rabí Israel Meir HaKohen, conocido como el Jafetz Haim. Este es otro bien conocido y siempre lo citan regularmente o toman comentarios de ellos. Del año 1835 a 1934 fue autor de la Mishneh Berurah. Y este es un libro muy citado también, la Mishneh Berurah, reconocida como la mejor explicación que existe en nuestros días de la sección Orah Hayim del Shulchan Aruch, y que se convirtió en el libro más popular de Halajá. Además, ciertos maestros compusieron más adelante obras de Halajá sobre las 4 secciones del Shulchan Aruch y sobre partes de ellas. Y vamos a citar uno de ellos. Rabí Ismeor Salman Miladi, que es muy conocido, Rab Salman Miladi. El año 1748-1813. Autor del Shulchan Aruch Shel Harrab, que cita las costumbres de los Hasidim. Y esto es ya para las costumbres de la tradición hasídica. Ellos se basan mucho en esto. Ahora, Rabí Abraham, por tradición, perdón. Ahora, dice Rabí Abraham Danzig de Vilna, de 1748 a 1821, que fue el autor del libro Hayé Adam, que trata en este caso de leyes relativas a la sección de Orah Hayim, y el libro Jochmat Adam, sobre la sección Yoreh Deah. También está el rabino Shlomo
Kantsfried de Hungría, del año 1804 a 1886, y fue el autor del Shulchan Aruch. Más algunos lo han visto, tal vez los venden, hoy por hoy todavía se vende, que es el Shulchan Aruch, que en este caso era un resumen del Shulchan Aruch, o sea, lo más resumido del Shulchan Aruch. Guía muy popular de Halajá hasta hoy fecha. Y Rabí Israel Halevi Epstein, en el año 1829, el año 1908, autor de la obra Aruch HaShulchan. Aquí le cambió nada más el nombre, ¿no? Aruch HaShulchan, que detalla todas las reglas del Shulchan Aruch con sus fuentes talmúdicas. Y Rabí Haim de Bagdad, del año 1834 a 1909, autor nada más y nada menos, y en el cual nosotros los sefardim nos apoyamos del libro llamado Ben Ishai. Ahora, resumiendo y terminando lo de la clase de hoy. El Shulchan Aruch, con sus amplias explicaciones, como ya he mencionado con anterioridad, y sus comentarios y sus diferentes formas de presentación, nos expone todos los detalles necesarios para la práctica del judaísmo. O sea, usted quiere, querido estudiante, o aquella persona que está a puertas de querer hacer una conversión y quiere vivir como un judío en su totalidad, debe de tener en su biblioteca un Shulchan Aruch, mínimo que sea una de estas versiones para que usted pueda vivir como un judío. Ahora, no es un código humano, ya lo explicamos, no es un código humano, sino la expresión de la voluntad de Akadosh Baruj Hu, del Creador mismo, transmitida a través de la ley oral por Moshe Rabén, por la intermediación de una cadena interrumpida. Los profetas, en este caso, los sabios, los Tanaim, los Aronim, los Geonim, los Rishonim, los Amoraim, los Geonim, los Rishonim y los Haronim, que en este caso fueron inspirados y supieron conservar este tesoro en toda su pureza hoy por hoy y su autenticidad, y al mismo tiempo lo escudriñaron, lo aclararon, lo desarrollaron hasta ponerlo al alcance hoy por hoy de nuestras manos. Esto es parte del desarrollo de la Torá oral hasta hoy fecha. ¿Dudas, preguntas con respecto a lo que hemos estudiado el día de hoy, queridos estudiantes? Cindy manda a preguntar si puedes darle el nombre de nuevo del libro, por favor. ¿Cuál nombre? ¿De qué libro? Creo que no sé si se referirá al libro más resumido de Shulchan Aruch o Kitzur Han Aruch. Kitzur Shulchan Aruch, perdón. Kitzur Shulchan Aruch. Ese es el más resumido. Hay varias versiones, por lo menos el que estamos utilizando aquí, y este es resumido, porque de por sí el Shulchan Aruch es grandísimo, es varios tomos. Yo estoy ocupando este para que quiera acompañarnos en la lectura. Para que ellos quieren buscarlo, lo pueden encontrar hasta en Amazon o en cualquier judaica, ya que nos llevaría mucho tiempo estudiarlo, entonces estamos a hacer lo más resumido posible para que las personas puedan aprender y estudiar. Y en este caso, aquellas personas que son judías y han perdido su tradición, podríamos decir, o tal vez sí lo practicaba, pero no lo practicaba conforme a la halajá, o se equivocaba, o
Hashbe Shalom, que no sea así, pero igualmente que venga y aprenda o que vaya también a una sinagoga y se apegue a su sinagoga más cercana con un rabino que esté certificado, por supuesto, y que pueda apegarse a la Torah Kedoshá, que es la fuente de vida, que es nuestra fuente de vida para nosotros los judíos, y vivir bajo el yugo de la Torah, tanto oral como escrita. E igual las personas que están queriendo hacer conversiones son bienvenidas, aprendan, no está de más, pero aprender. La Torah es importante y esto vamos a hacer que todas las personas puedan apegarse a Kadosh Baruj Hu. ¿Otras preguntas? ¿No? No, yo creo que estoy Ok. bien. No sé si Ana tiene preguntas. Entonces, para la próxima semana vamos a desarrollar ahora la biografía de Rabbi Yosef Karo y vamos a entender la importancia de hacer prácticamente o practicar los misbot, y entraríamos en lleno o en concreto con respecto a los rezos, en este caso de la mañana, al despertarse, qué se debe hacer, cuáles son las bendiciones, por qué debo hacer esto, todo lo de la Netilat Yadayim y todas estas cosas. ¿Ok? Hablaremos sobre las bendiciones de la mañana, Birkot Hazar, Shahar, perdón, Birkat HaShahar, y hablaremos de Birkot HaTorah, o sea, bendiciones sobre la Torah, por qué se hacen las bendiciones sobre la Torah, y vamos a entrar de lleno a la tefila, ¿ok? Esto es con respecto a lo que va a ser la próxima semana. Shalom, que tengan un Shabbat lleno de paz, de dulces viandas y bebidas dulces en este Shabbat, y estudien la parasha de esta semana. No se olviden, estudien, es importante. Fuerte abrazo, shalom, se despide de usted Shalom. tu amigo Johanan Levi. Shalom, con tu... Shalom.